¿Estás listo para conocer la historia de María? ¿Cómo ella conoció a José, la gestación y el nacimiento de Jesús? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar un poco de la historia de María y el periodo en que estuvo embarazada de nuestro Maestro Jesús. Para criar el guión de este video, utilicé como base los libros María de Nazaret, del Espíritu Miramés y psicografiado por el medio João Nunes Maia, A Camino de la Luz, del Espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier, El Sublime Peregrino, del Espíritu Ramatiz y psicografiado por el medio Ercilio Mais, y La Buena Nueva, del Espíritu de Humberto de Campos y psicografiado por Chico Javier. María es un espíritu muy evolucionado que fue elegida por los mentores espirituales y por Jesús para ser su madre. Proviene del sistema binario de Sirius, en la constelación de Canes Mayores, donde Jesús también es el gobernador espiritual de uno de los planetas de allí. Junto con María, también vinieron los espíritus de José, Simeón, Ana, Isabel, Zacarías y Juan el Bautista. Además de contar con la ayuda de ellos, Jesús también necesitó 2000 años de preparación bajándose energética y fluídicamente para poder conectarse a través del perispíritu a un cuerpo denso y grosero como el nuestro. En el plano espiritual se decidió que María naciera en Palestina, donde muchos seres espirituales la estaban esperando para ayudarla en esta misión tan importante que ella tendría. María era hija de Joaquín y Ana, y ellos ya sabían que su hija tendría una enorme misión que cumplir, por lo que siempre trataron de guiarla por un buen camino. Incluso, sin saber cuál sería su misión, Joaquín siempre le contaba a María sobre la llegada del Mesías, y ella decía que realmente quería poder tenerlo en sus brazos, aunque fuera por poco tiempo. A la edad de 15 años, María quedó huérfana y Eleazar, que era un pariente de su padre, la llevó a vivir en un templo en Jerusalén con el grupo de vírgenes de Sion. María vivió durante 2 años en el templo, aprendiendo a tejer, pues había demostrado ser muy hábil. María también se destacaba por su gran belleza y también por su equilibrio emocional y psíquico, pues ella también era médium y desde muy pequeña tuvo visiones espirituales con familiares desencarnados y después de un tiempo también con sus padres. En el primer encuentro de María con José tuvo lugar en una ocasión en la comunidad de los esenios, pues los sacerdotes ya habían arreglado su matrimonio. Cuando miró por primera vez esos hermosos ojos azules que tenía, José quedó encantado con tanta belleza y casi perdió la noción del tiempo y espacio. Su corazón dio un vuelco y sus piernas temblaron hasta el punto de que tuvo que ser sostenido por un amigo. En aquel tiempo, José, que era mucho mayor que ella, era viudo de su primer matrimonio con Débora, y tuvieron 5 hijos: Matías, Cleofas, Eleazar, Jacob y Judas. Y con María tuvieron Jesús, Efraín y Santiago. Contrariamente a lo que dicen otras religiones, en el capítulo 10 del libro El Sublime Peregrino del Espíritu Ramatiz, psicografiado por el medio Ercilio Mais, Ramatiz nos informa que la concepción de Jesús fue por medios naturales a través de la relación sexual entre José y María, de la misma manera que el periodo de gestación y el nacimiento de Jesús también fueron naturales. Pregunta: ciertos religiosos, incluso algunos espiritistas, piensan que sería vergonzoso que un espíritu tan elevado como Jesús encarnara a través del mecanismo sexual de la procreación común en el mundo carnal. Ramatiz: repetimos, el sexo no es un mecanismo degradante, sino que es la puerta bendita de la vida carnal y el acceso para que las almas que sufren puedan reparar sus pecados y remordimientos de vidas anteriores. El cuerpo humano es la vasija o el alambique donde se filtra todo el residuo menos digno adherido a la delicada textura del perispíritu.
El acto de la procreación es muy importante para la felicidad de las almas. El fenómeno del nacimiento, por lo tanto, es un acontecimiento divino de valiosa significación para la vida del espíritu y su ascetismo angélico. Por eso, Dios valora tanto a las madres, sean cuales sean sus condiciones sociales o morales. Siempre son dignas del amor divino y del alto respeto espiritual, siempre y cuando no destruyan o abandonen el fruto de sus amores legítimos o pecaminosos. Esto por sí solo es suficiente para redimirlas y elevarlas por encima de cualquier otra mujer. Cada cuerpo que se genera en la tierra y se despierta en la cura física es un valioso instrumento de rendición espiritual para el alma afligida, enferma o agobiada por el remordimiento, para aliviar su terrible dolor y sufrimiento espiritual. Por esta razón, el sexo nunca evidencia el proceso creativo, aunque el hombre, en su fiebre de placeres malsanos, deponga o invierta su sentido creativo. Por eso, Jesús no subestimaría el proceso de gestación tan común en el mundo terrenal, ni degradaría a María, su propia madre, exponiéndola a las críticas salvajes de sus vecinos y de su tiempo. Nunca se felicitaría por su nacimiento aberrante y por un esponsal dudoso por parte del Espíritu Santo, humillando la dignidad de su padre José, una criatura energética y severa, pero justa y honesta. La redención del hombre comenzó precisamente porque el Mesías no huyó del proceso ordinario de gestación, sino que lo valoró con su presencia y respeto, a pesar de la corrupción de los hombres. La teoría de que María era virgen surgió a través de la intermediación de la iglesia primitiva que quería conquistar nuevos seguidores. Esta narrativa del Salvador, que nacería de una virgen, ya era conocida por los paganos mucho antes del nacimiento de Jesús, por lo que hicieron esta adaptación del nacimiento de Jesús para que fuera más fácil hablar con las personas. Es el mismo caso con la teoría del arca de Noé, pero esto es un tema para otro momento. El ángel Gabriel ya le había dicho a María que un hombre mayor y viudo le pediría que se casara con él y que debería aceptar su petición, por lo que María no lo pensó dos veces antes de decir que sí a la petición de José. También, en el libro El Sublime Peregrino, Ramatiz cuenta un poco sobre el periodo en que María estuvo embarazada. Pregunta: ¿vivió María el periodo de gestación de Jesús como otras mujeres? Ramatiz: ciertamente, porque no había nada inusual en los aspectos comunes del fenómeno de la gestación humana. De hecho, en comparación con la mayoría de las mujeres embarazadas terrenales, que generalmente son acosadas por ciertas reacciones psíquicas un tanto agitadas, María era una feliz parturienta, viviendo este periodo inmersa en un mar de sueños, y las emociones celestiales provenían tanto del Espíritu de Jesús como de la presencia de los ángeles que lo asistían. Pregunta: nos gustaría saber si además de la alta emoción espiritual que despierta la presencia del Espíritu de Jesús y sus ángeles, María también reveló algunos de los fenómenos peculiares de las mujeres embarazadas terrenales. Ramatiz: cumpliendo el ciclo fisiológico de la gestación del cuerpo de Jesús, María experimentó también los fenómenos propios de ciertas parturientas, como la depresión de la sangre, las molestias respiratorias y la fatiga debido al alimento de otra vida en su seno. Incluso los deseos excéntricos que se manifiestan comúnmente en las mujeres embarazadas los reveló varias veces. Sin embargo, la presencia del sublime Jesús sensibilizó su sistema endocrino de tal manera que María comenzó a sentir una profunda repugnancia por cualquier alimento carnívoro y sus derivados. Su paladar se refinó y su preferencia era por alimentos delicados, como los rollitos de centeno con miel de higo, jugo de frutas de cereza, que coincidían con que el Maestro Jesús también prefiriera en su vida terrenal. Sus amigas y vecinas se esmeraban mucho en atender su gusto nutritivo, incluso buscando frutas fuera de temporada para hacer los deliciosos jarabes y caldos de las pulpas fructíferas. Pregunta: ¿fue el nacimiento de Jesús un acontecimiento rodeado de fenómenos insólitos y sorprendentes para su ciudad,
o solo los percibieron María, José y el resto de la familia? La matiz. El nacimiento de Jesús tuvo lugar sin anomalías ni milagros de naturaleza ostensible. Todo ello en un ambiente de pobreza franciscana, al igual que era la casa de Sara, la anciana, tía de María, a quien José había llevado su esposa para que fuera asistida y protegida en la hora del parto. La casa donde se habían alojado era muy pobre y estaba dividida en 2 habitaciones. En una de ellas se amontonaban muebles y objetos de uso de la familia. En el otro, además de servir de almacén, se mezclaban cabras, aves y ovejas. De las vigas colgaban ganchos con granos, arneses, pieles de animales y el pescado se secaba a la altura del foro, donde la luz del sol penetraba a través de un rectángulo. Sara y Elcana, los tíos de María, extendían una manta sobre la estera durante la noche y dormían tranquilamente bajo el clima saludable y seco, pues nada pesaba en sus conciencias como criaturas sencillas y honestas. En el momento del parto, María tuvo que ser acomodada apresuradamente en un rincón de la habitación, en un lecho improvisado, con la estera, las mantas y las pieles de cabras. Y de este suceso, la fantasía humana pintó la escena del pesebre. De hecho, Jesús nació en un ambiente de pobreza y cerca de los animales que pertenecían a sus parientes en Belén, cuya casa abandonaron rápidamente para su nacimiento, yendo a dormir las primeras noches en la casa vecina. Pero José y María nunca fueron a Jerusalén para atender al hipotético censo que no se realizaba en este momento, pero se trasladaban deliberadamente a Belén en busca de ayuda para un evento tan delicado. Las manos amorosas de María acarician a su hijo amado, y pasando su mano derecha por el rostro de Jesús, le dice: yo soy tu madre y tu sierva. José contempla esa escena que jamás olvidaría, y al contemplar a Jesús, abrumado por las lágrimas de emoción, murmura: este es el sol de un nuevo amanecer, que revela nuevos caminos a los que caminan en las tinieblas. José y María se abrazaron con amor, y así abrazados elevaron una hermosa oración de gratitud. Pregunta: ¿por qué las facciones religiosas convirtieron el nacimiento de Jesús en un evento intranscendente y legendario como relata la historia sagrada? Ramatiz. A pesar de que Jesús tenga nacido sin producir milagros que deberían sacudir su familia y al vecindario, este hecho fue revestido de suma importancia en el espacio alrededor de la tierra, donde los ángeles que los acompañaban en su descenso a la carne vibraron con intensa alegría por el éxito del mundo espiritual en el adviento del Mesías. Era el acontecimiento más espléndido que había ocurrido hasta entonces, porque, a través del sacrificio de una entidad espiritual superior, las tinieblas terrenales recibirían en adelante una luz crística más fuerte, en comunión más íntima con su Cristo planetario. Aunque los hombres ignoraban en su conciencia física la naturaleza excepcional del advenimiento del Mesías sobre la faz de la tierra, e incluso en su nacimiento no hubo fenómenos milagrosos. Es cierto que todos los habitantes de las cercanías de la casa de María y José sintieron un extraño gozo y una deliciosa esperanza que se apoderó del alma en un sentimiento indefinible. Reyes y jefes de tribus guerreras, movidos por un sentimiento de magnitud, indultaban sus prisioneros, manotearon a los esclavos y cesaban emprendimientos bélicos. Las demandas violentas se debilitaron, multiplicábanse la tolerancia y la ternura en los corazones de los hombres, venciendo fácilmente los impulsos destructivos y violentos del instinto inferior. Es por ello que los religiosos han creado leyendas y milagros sobre el nacimiento del niño Jesús en la tierra, asociando con él las mismas fantasías atribuidas a otros maestros espirituales de la humanidad. Ninguna estrella se movió en el cielo llevando a los reyes magos a Nazaret, aunque Melchor, Baltasar y Gaspar habían tratado de identificar el lugar donde se había encarnado el avatar que era prometido en esta época. Pero
La delicadeza orgánica del niño Jesús, a partir de entonces, todavía exigía una rigurosa vigilancia y protección del alto, ya que los espíritus oscuros contaminaban invirtiendo tenaz y obstinadamente en el sentido de afectar su cuerpo carnal. Habían movilizado los recursos más astutos y ofensivos para impedir el advenimiento de Jesús a la tierra, ya que el mensaje crístico del Evangelio terminaría por robarle innumerables criaturas aún esclavas de vicios y pasiones terrenales y víctimas de saciar sus deseos mórbidos y atender a sus eventos pecaminosos de la estrada inferior. Alrededor de su cuna, los poderes angélicos habían colocado poderosas barreras de luz para disociar cualquier acusación de magnetismo nefasto proyectada allí, con la intención de impedir su sublime misión crística. Pregunta: ¿las personas que visitaron al niño Jesús notaron algo extraordinario en él aparte de su belleza propiamente humana? Ramatiz: además de la sublime belleza y encanto del niño Jesús, quienes los visitaban también sentían una dulce sensación de paz y alegría irradiado desde aquella pobre cuna, conmoviéndolos hasta las lágrimas. Indudablemente, no se trataba de emociones fácilmente identificables por los sentidos físicos, sino de percepciones que tocaban el alma y dejaban allí su huella espiritual. A pesar de la fantasiosa tradición bíblica, no se registraron fenómenos inusuales cerca de la cuna de Jesús que pudieran derogar las leyes de la física humana, pues su nacimiento se llevó a cabo de acuerdo con el de otros niños israelitas o árabes de su tiempo. Con eso concluimos el video de hoy, para que podamos analizar y reflexionar sobre tan valiosa información. Y el próximo viernes tendremos el segundo video de Navidad, contando un poco más sobre el periodo gestacional de María y un poco sobre la historia de José. Quiero agradecerte conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.